¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Roberto. ¿Cómo es que usted llegó aquí, señor Roberto, en la iglesia? Yo llegué borracho, embriagado, borracho. Yo me sentaba en la última silla allá atrás para no sentarme cerca del pueblo porque yo olía mucho licor. Yo pasaba, el pueblo sentía el mal olor del licor. Endeudado, destruido, una vida miserable. No podía hacer nada por mi familia. No podía hacer un supermercado. No podía hacer nada. Yo iba en el supermercado que yo compraba. El dueño del supermercado decía, no te vendo más, no. El mes pasado tú compraste y no pagó y ahora quiere que te venda de nuevo. No. Yo regresaba con el rostro caído. Y me sentaba en la mesa de un bar. En la mesa no, me sentaba en una silla allá afuera. Nadie quería me ver. Allí yo me quedaba pidiendo una cerveza. En casa la situación era terrible. Una vez mi hija le dijo a mi esposa que cuando yo saliera, que era bueno que yo muriera, porque solo así se librarían de mí. Fue esa mi situación. Llegué con una chancleta más grande que mis pies, de bermuda. Ahí me sentaba allá atrás, porque si yo me sentaba en medio, junto de las personas se iban a levantar, porque el mal olor del licor era muy fuerte. ¿Y ahí, cómo fue ese cambio en su vida? Cuando yo escuché al pastor hablar de ese Dios maravilloso, yo pensé, ese Dios va a me curar. Yo quiero ese Dios. Y ahí mismo borracho. ¿Aún borracho? Mismo borracho. Yo buscaba a Dios borracho. ¿Qué es eso? Yo buscaba a Dios borracho. Yo hablaba con Dios borracho, embriagado. Yo le decía al Señor, el Señor me va a curar. El Señor me va a curar. Y en el Valle de Sal estaban los obreros. Yo venía casi cayéndome, apoyándome a la pared para no caerme. Me venía recostando en la pared. Pero no conseguía quedar de pie. No, ahí yo entraba en el Valle de Sal. Ahí los obreros, cuando yo pasaba, me hacían así. Me iban enderezando. Yo pasaba y decía así, yo paso más usted no pasa, desgraciado. Borracho. Y salí afuera. Ahí vino la hoguera santa. Ahí luché y subí al altar. Desde ahí yo dije, ahí comencé a buscar a mi Dios. Luego ahí me liberté. Dios me cambió. Yo iba para la casa un día después que yo subí en el altar de la hoguera, que cumplí mi primera hoguera santa. Yo iba para la casa, en el medio del camino, así me dio aquella aire y dije, solo Dios. A partir de hoy, mi Dios, yo no voy a vivir más la vida que yo estaba viviendo. Yo voy a servir solo al Señor. Yo dije cansado, en medio del camino, el sol caliente. Terminó. Entonces fui otra persona. Otra persona. Mi Dios. Ahí fui a buscar a Dios. ¿Y ahí? Ahí fue maravilloso. Ahí recibí mi Dios. Yo recibí el Espíritu Santo. Fue maravilloso. Yo quedé alegre y salí así. Mi esposa miró para mí. ¿Qué pasó? Yo estoy feliz. Llegué en casa rápido. Y de ahí, de ese día para acá, qué maravilla. El día que yo conocí el Dios maravilloso, mi Dios, que es mi tesoro, el bien mayor, es mi Señor Jesús, mi riqueza, el Espíritu Santo. Él sí. Yo soy feliz en hablar eso. Me siento muy feliz hablar de mi Dios. De ahí cambió todo. Todo fue cambiando. Todo fue cambiando. Ahí cambió todo. Ahí mi familia. Ahí comencé a tratar mi familia como un hombre de Dios trata. Y Dios fue bendiciéndome. Ahí de repente mis hijos eran un amor conmigo y mi esposa. Y ahí un amigo me dijo, estoy haciendo una sociedad, es para nosotros comprar unas tierras para sembrar. Y ahí yo le dije, yo nunca planté nada. No tenía ningún centavo. Fui para el altar, oré. Yo soy más que tú. Compramos las tierras. Ahí el banco me dio una carta. Todo de Dios, como Dios es maravilloso. Uno sin crédito, sin tener nada. El banco me prestó un montón de dinero.
Y yo asustado. Yo pensé, ese banco me prestó ese montón de dinero. Yo no voy a tener cómo pagar ese dinero. Voy preso. Porque yo... ¿Cómo es que voy a pagar ese dinero? Más ahí, yo oré a Dios y confié y seguí. Seguí ahí y agarré y podé toda la propiedad y cerqué. Mas usted entendía Yo de no algo. entendía de nada. Yo nunca planté una planta de ajo. Yo entendía mucho de licor. Usted entendía era de licor. Yo entendía los nombres de ellos toditos. Así es. Así es. Dios es grande, gente. Es grande. Y ahí agarré y cerqué todo. Y ahí agarré unos libros y leyendo de plantación y agricultura. Mas la idea era plantar mango, porque yo veía a la gente exportando mangos para los Estados Unidos. No sé qué, solo oía comentarios, no sabía cómo era eso. Ahí agarré los libros y comencé a buscar informaciones y comencé a andar y le pedí a Dios que me diera dirección. Planté. De ahí, de allá para acá, solo Dios bendiciéndome. Y yo siguiendo. Gracias a Dios, hoy yo tengo 6.480 plantas de mangos. Yo tengo una camioneta. Hoy mi vida es bendecida. Mis hijos todos graduados, son 2. Yo solo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. 2 son ingenieros y la pequeña es abogada. ¿Entendió? Todos trabajan conmigo. Nosotros tenemos una empresa. Nosotros tenemos una empresa que hace edafología. Para quien no sabe, es el ingeniero que estudia el suelo. La edafología es el estudio del suelo para definir. Mire, para quien no conocía ni sabía lo que era plantar, para definir para qué el suelo sirve, cuál es la enfermedad que tiene, cuál es el drenaje que hay que hacer. Mi hija es especialista en eso. Mi hijo es ingeniero mecánico y ingeniero agrimensor. Nosotros tenemos una empresa que hace terraplanaje, edafología, topografía. Producimos nuestros mangos y mandamos nuestros mangos. Van para los Estados Unidos. Y el mango pome va para los Estados Unidos y la palmer va para Europa. Y tenemos una variedad de mangos llamados ataulfo. Esos van para México. Y esa es mi vida hoy con Jesús. Yo solo no puedo perder el Señor Espíritu Santo, mi Señor. El Espíritu Santo yo no puedo perder, ese es mío. Mas yo no voy a llevar nada, mas eso es de Él, eso va a quedar ahí, acabó. Si usted muere ahora, voy feliz. Usted está salvo. Estoy salvo, estoy feliz, voy con mi Dios. Dios le bendiga. Amén.